Bueno, ¿quién quiere abrir con el mantra de contacto? Posso abrir? Por favor, Aurora, gracias. Mantra de contato. Conhecemos, ó Senhor, da vida e amor, a necessidade. Comove novamente nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. Obrigada, Aurora. Vamos a bajar esto. Bueno, la vez pasada cubrimos todo el tema del Cristo y nos habíamos quedado en la frase madre del mundo. ¿Todos pueden ver en la pantalla? Se ve pequeño Se ve pequeño. a lo que estamos acostumbradas, sí. Ahora, Ahora sí se incrementó, pero la pantalla tuya se ve en un 70% de la pantalla. ah, ¿Me explico? sí, algo pasó. A ver qué hago. Igual puede leerse, me parece. Algo pasa que, ya va. Algo pasa que no agarro el texto completo. Quedó sobre la pantalla una imagen. Ahora se redujo más y se ve una parte. Todavía, Sí, está peor que antes, porque quedó la hoja partida en un cuarto. ya retiré todo. Voy a buscarlo de nuevo acá. Vamos a poner el share. ¿Cómo se lee? Se ve, ahora se ve, pero sigue siendo, ocupa menos o sea, no ocupa la totalidad de la pantalla, la hoja, digamos. Se puede ver bien, si quieres continuamos así, no sé quién va a leer, si puede leerlo bien. Sí, sí, lo pueden leer porque no lo volví a ingresar, o sea, es raro. Si lo pueden leer, la Desde, cosa que esté cómoda a buenas la vista. noches. Sí, Desde se mi puede pantalla leer. se ve bien, sí, Sí se ve. sí se ve bien. Puedo leer yo. Adelante, Sara. Sí, Ya. La frase madre del mundo. Según cómo se emplee esta frase, podrá significar cosas muy diferentes. Por ejemplo, uno, el aspecto femenino de la manifestación, simbolizado para nosotros en muchas religiones mundiales como la Virgen Madre y en la religión cristiana como la Virgen María. Es la sustancia que permite a la deidad manifestarse. 2. La naturaleza misma, la madre de todas las formas.
3. La luna también es el símbolo de la vida procreadora y creadora que da nacimiento a las formas y por lo tanto el símbolo de la naturaleza de la forma. 4. La concentración de la fuerza femenina en la naturaleza, en una forma femenina individual, denominada la madre del mundo. Una persona así nunca ha existido en nuestra particular vida planetaria, aunque los avatares de un sistema solar anterior, expresándose a través de la vida planetaria, siempre adoptaron esta forma, pero no en nuestro sistema solar. La tradición de tales apariciones es puramente simbólica y fue heredada del sistema solar anterior, del cual hemos heredado la materia de la que todas las formas manifestadas están hechas. Este simbolismo nos ha llegado del lejano periodo del matriarcado, cuya religión revivió las antiguas formas del sistema anterior, y durante ese periodo en que Lilith simbolizó a la madre del mundo, hasta que Eva la reemplazó. Ajá, gracias, Sara. Vamos entonces a comentar. Se refiere a la madre del mundo como el aspecto femenino, la sustancia a partir de lo cual todo el mundo de lo manifestado es creado, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo del marco donde se está considerando este aspecto madre del mundo, por ejemplo, para la religión cristiana es la Virgen María, obviamente, o si nos referimos a la parte de la naturaleza que crea todas las formas, pues es la madre. La luna también fue la madre de la tierra y la madre del mundo, que es interesante este aspecto que dice, en una forma femenina individual, nunca ha existido en nuestra particular vida planetaria, porque estamos hablando como de un principio, como de una sustancia, y que se va a expresar como relata en estos puntos el maestro. Se expresó, por ejemplo, como Lilith. Ella fue o simbolizó la parte femenina, la madre del mundo en la época de los atlantes. Fue la última virgen o diosa atlante que fundó el matriarcado. Entonces, el maestro en algún libro, él habla de que nuestra humanidad ha tenido cuatro madres del mundo o cuatro vírgenes. La primera era Lilith porque era de la Atlante, luego tenemos Eva, que la reemplazó, como dice acá, Eva la reemplazó. Luego tenemos Isis o Isis, la virgen egipcia, vamos a decir así. Y luego la Virgen María, ¿no? Y también me hace recordar un poquito eh, la Madre del Mundo, ese símbolo de la Virgen sentada con un velo eh, que, que se muestra en las enseñanzas de Agni Yoga o en los escritos de Roerich. Y lo que simboliza es ese principio femenino o divino o, o esa conciencia cósmica. Bueno, ¿algún comentario sobre este tema?
No hay mucho más que agregar. Bueno, continuamos entonces con el sentido de la futilidad. Voy a pasar para abajo para que no veamos entrecortado. El sentido de la futilidad. Adelante, Sara. Ya. En lo que se respecta al trabajo efectuado con el paciente que está al borde de la muerte, el curador puede experimentar un sentido de futilidad. ¿Es posible saber exactamente qué puede hacer? ¿Deberá continuar sus esfuerzos para ayudar al alma recientemente liberada a fin de que avance hacia la luz? Con todo su conocimiento, y podrá tener mucho, y a pesar de su ansioso deseo de ayudar al que se va, lo único que aparentemente puede hacer es apartarse con un sentido total de futilidad, mientras el ser amado atraviesa la puerta que conduce. ¿Hacia dónde, hermano mío? Podemos llegar hasta la puerta, pero todavía no es posible ir más allá. Ni siquiera es adecuada la creencia profundamente arraigada de la persistencia del alma inmortal, pues solo sirve para consolar personalmente al servidor curador, pero no es suficiente para revelarle que ayuda puede prestar. Poco puedo decir de este significativo momento, mientras esperamos la venidera revelación. Esta revelación es inevitable y segura, y tales preguntas se formularán durante 200 años. La garantía de este emergente hecho en el plano físico la tenemos en la creciente sensibilidad de la raza a los aspectos más sutiles de la vida y a la enorme cantidad de investigaciones que se llevan a cabo en todas partes. Esta gran verdad y su garantía la presenta constantemente ante nosotros la historia de la gloriosa resurrección de Cristo y su reaparición post-morte, y el poderoso y poco comprendido ritual del sublime grado de la masonería, donde el Maestro es resucitado. La ayuda en el momento de la entrada en la luz depende ampliamente de dos cosas. Primero, de la intimidad del contacto establecido entre el agonizante y aquel que vigila, y del nivel donde ese contacto es más fuerte. Segundo, la capacidad de quien vigila de despegarse y disociarse de sus propios sentimientos e identificarse mediante un acto de voluntad pura y desinteresada con el moribundo. En realidad, nada de esto es posible realizar cuando el vínculo entre ambos es puramente emocional o está basado en una relación del plano físico. El contacto debe ser más profundo y más fuerte que eso. Debe ser un contacto personal en todos los planos. No existen casi problemas donde hay verdadero contacto entre alma y personalidad. Pero esto es raro de encontrar. A pesar de todo, he dado aquí una indicación. El proceso por parte de quien vigila Debería, deberá sí. o debería ser lo menos mental posible. Todo lo que se requiere y lo único posible en la actualidad
es simplemente llevar al moribundo hacia una corriente de amor cada vez más profunda, mediante el poder de la imaginación creadora y no a través de conceptos intelectuales. No importa cuán elevados sean, el moribundo debe ser ayudado para descartar las vestiduras externas, con las cuales ha sido revestido y con las que ha luchado toda su vida. Esto involucra un acto de total autoolvido, lo cual muy pocos son capaces de lograr. Muchas personas son embargadas por el temor, por el fuerte deseo de detener a la persona amada, o son desviadas en su objetivo por las actividades involucradas en el alivio del dolor y el amortiguamiento de la agonía. También están desanimadas por su profunda ignorancia sobre la técnica de morir cuando enfrentan, cuando enfrentan la emergencia. Son incapaces de ver lo que está más allá de los portales de la muerte y se sumergen en una incertidumbre mental que forma parte de la gran ilusión. No existe, como sabemos, una técnica segura en este proceso de morir. Todo es incertidumbre y perplejidad, pero ello terminará pronto y el hombre conocerá y también verá. Respecto a quienes han penetrado en la luz, que ustedes desean ayudar, síganlos con su amor, recordando que son las mismas personas sin la mortaja limitadora del cuerpo. Sírvanlos, pero no pretendan que ellos sirvan la necesidad que ustedes sienten de ellos. Vayan hacia ellos, pero no traten de hacerlos volver a ustedes. Bueno, vamos a hacer un parado aquí porque sigue Ujú, y es un poquito extenso este tema, ¿no? Por sí, supuesto, el tema de la muerte, el maestro lo va a explicar todo el proceso más adelante, ¿no? Pero acá da unos puntos, bueno, para tener en cuenta, ¿no? Que verdaderamente nos sentimos fútiles, digamos, en el momento que queremos ayudar a un moribundo eh, en su proceso de transición, ¿verdad? A sus otros planos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros llegamos hasta, vamos a decir, un punto y más allá de ahí, este, pues no estamos casi nada preparados realmente. Sabemos muy poco y por más que podamos estudiar algunas cosas, eh, no tenemos los sentidos y la cualificación o calificación para acompañar en esos procesos de transición a través de todos los planos por los que va a pasar la persona, ¿no? Entonces, eh, el deseo de ayudar, la intención de ayudar, pues realmente aquí no hace mucho, no hace mucho. Eh, el hecho de que sabemos que la persona tiene un alma inmortal, que va a dejar sus vestiduras nada más, bueno, eso es un conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y, y que nos hace, mitiga el dolor un poquito, el saber que, este, bueno, que esto es un proceso de traspaso, vamos a decir así, y el alma va a ocupar en su momento otras vestiduras eh, diferentes, ¿no?
Y bueno, eso sirve de consuelo, como el consuelo de saber, oye, la persona no va a sufrir más en el caso de, de- de mucho que esté pasando por un sufrimiento, una agonía muy grande, ¿no? Sobre todo si son seres queridos. Él habla de la revelación que va a venir, dice que como 200 años se va a permanecer en este estado de futilidad, vamos a decir así. Ah, bueno, ya pasaron 100 y probablemente ya estemos cerca de ese momento de revelación, que es cuando, bueno, se revela la naturaleza del alma, la realidad del alma, este, y otros elementos que el maestro nos ha dicho. Bueno, em, esta ayuda en el momento de la entrada en la luz, como se dice, la persona cuando muere, pues los que han regresado cuentan que se encuentran con un túnel de luz, ¿verdad? Y, y bueno, hay muchas luces por las cuales uno va a atravesar. Entonces esto depende de dos cosas. Uno, de la intimidad del contacto establecido entre el agonizante y aquel que vigila, y del nivel donde ese contacto es más fuerte. Bueno, de ahí depende la ayuda, ¿no? Si la ayuda es emocional, o sea, si el nexo es desde el plexo solar, desde el sentimiento, que es generalmente lo que nos pasa, pues no ayudamos mucho. Si el contacto es mental, y esto lo dice más adelante el maestro, no sé si en este mismo tema, si el contacto, o sea, la sintonización que hay entre las dos personas es más mental, la ayuda es mejor, es más fuerte. Y obviamente si de alma a alma, como alma una, pues es lo ideal. El segundo punto es la capacidad que tiene esa persona que quiere ayudar de desapegarse y disociarse de sus propios sentimientos. Eso es bastante difícil en estos casos, e identificarse mediante un acto de voluntad pura y desinteresada con el moribundo. Nada se puede hacer si el vínculo entre ambos es emocional o está basado en una relación solamente de plano físico. El contacto debe ser más profundo y más fuerte que eso si realmente queremos ayudar. Debe ser un contacto personal en todos los planos, físico, emocional, mental y dentro de lo posible más allá, mental superior, ¿verdad? Como alma y maya. No existen casi problemas donde hay un verdadero contacto entre alma y personalidad, pero esto es raro de encontrar. A pesar de todo, he dado aquí una indicación. Bueno, el trabajar, el querer ayudar, ¿verdad? Y ser guiados por la luz del alma, pues es una garantía de un grado de ayuda, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la personalidad podemos aprender mucho, pero si eso solamente está en nuestro equipo intelectual, no vamos a poder ser de gran ayuda. El proceso por parte de quien vigila debería ser lo menos mental posible, dice. Todo lo que se requiere y lo único posible es llevar al moribundo hacia una corriente de amor cada vez más profunda. Y fíjense qué importante, mediante el poder de la imaginación creadora y no a través de conceptos intelectuales, no le vamos a dar una lección al moribundo, ¿no? De su proceso de liberación, por dónde está pasando y dónde va a pasar. El moribundo debe ser ayudado
para descartar las vestiduras externas con las cuales ha sido revestido y con las que ha luchado toda su vida. Esto involucra un acto de total auto-olvido. Es una descentralización total. Muchas personas son embargadas por el temor o el deseo de retener a la persona amada. De hecho, si hacemos lo posible y la persona amada se muere, pues sentimos que no hemos hecho nada, que no hemos ayudado. Y el destino de esa persona era partir realmente. Y nuestra ayuda estaba en otro campo, en otro área. O dice, muchas personas son desviadas de su objetivo para aliviarle el dolor y el amortiguamiento de la agonía. Entonces vamos por el medicamento, llamamos al médico, buscamos a la enfermera y lo dejamos desasistido de otros elementos que son los que realmente importan en ese momento. También están desanimadas por su profunda ignorancia sobre la técnica de morir cuando enfrentan la emergencia. Bueno, fíjense que lo más seguro que tenemos de nuestra vida en esta encarnación es que vamos a morir, y es a lo que menos le dedicamos atención para aprender un poco. Es lo único seguro. Son incapaces de ver lo que está más allá del portal de la muerte. Se sumergen en una incertidumbre mental que forma parte de la gran ilusión. No existe, como sabemos, una técnica segura en este proceso de morir. Todo es incertidumbre y perplejidad. Pero ello terminará pronto y el hombre conocerá y verá, que es interesante esto. Él no solamente conocerá, porque habrá una nueva revelación también de las enseñanzas, sino que también verá a través con un ojo que no será físico, ¿verdad? Respecto a quienes han penetrado en la luz y ustedes desean ayudar, síganlos con su amor, recordando que son las mismas personas sin la mortaja limitadora del cuerpo. Sírvanlos, pero no pretendan que ellos sirvan la necesidad que ustedes sienten de ellos. Ese pedir cuando uno tiene un problema, una dificultad que puede ser muy grave, y entonces pues llamamos a nuestros seres queridos para que nos ayuden, ¿no? Vayan hacia ellos, pero no traten de hacerlos volver a ustedes. De ahí que la mediunidad está, vamos a decir, esta palabra no es la propia, pero prohibida prácticamente para todo ocultista, porque además estamos generando elementos kármicos negativos. Bueno, vamos a abrir los micrófonos porque creo que habrá aportes. ¿Alguna reflexión sobre lo que hemos leído? Buenas noches. Gracias, Hans. Sí, este tema es muy evitado por todos, o sea, todos escapamos. Y a veces uno pregunta, ¿estás preparado para la muerte? Creo que no estamos preparados todavía porque tenemos mucho apego a la forma, a las emociones y a las personas. Entonces, sí podemos mentalmente decir, sí, yo sé de la vida después de la muerte, que es una transición, pero es mental, ¿no? Solamente cuando uno
pasa nuevamente por la experiencia, se da cuenta de que es fuerte porque todavía hay mucho apego a la materia. Lo más difícil es ese sentido de futilidad, de sentirse inútil, de querer ayudar. Realmente existe y no se puede hacer nada a no ser lo que dice aquí el maestro: acompañar, acoger, ser amoroso con la persona que está por irse, ¿no? Generalmente las personas que están en esa situación están luchando porque tienen terror y tienen miedo a lo que puede pasar. El moribundo está agarrado a su cuerpo, a sus vehículos, a la vida, por miedo a qué pasará. Y apego también, apego a la vida misma de aquí. Se ha comprobado que cuando la persona suelta esa necesidad de apego, ya es más fácil el irse. Es una transición mucho más fácil. No hay tanta prolongación ni tanta lucha cuando se entrega y hay ese desapego y ese soltar, ¿no? Y aquí el maestro señala bien, ¿no?, que tenemos que estar conectados, y eso para el curador es bien difícil conectarse porque el plexo solar siempre está activo con la desesperación, la tristeza y esas ganas de ayudar y de hacer todo para retener, para sentirse útil. Sin embargo, aquí esto es un llamado del maestro de K para que enfrentemos estos momentos, porque sí los vamos a enfrentar, ya sea con familiares o parientes o en algún momento, con ese desapego y ese amor. Aquí la nota clave es justamente el amor hacia ese ser que se está yendo. Y a veces no hay palabras y no hay tampoco una receta o un protocolo para hacer, porque se conoce muy poco. Pero de amor, cuando uno está en contacto con el alma, encuentra esa tranquilidad y esa paz para decir la palabra correcta en el momento correcto, o tal vez no decir nada y simplemente su presencia de tranquilidad ayuda mucho. Entonces, aquí pienso que es un tema que tenemos que trabajarlo tanto psicológicamente como meditativamente. Y también entra el tema del desapego, ¿no? O sea, el soltar. Generalmente los parientes son los que agarran más al moribundo. Entonces, es una lección para ambos lados, ¿no? Eso creo. Gracias, hija, es verdad. Acá puse en negrita un párrafo del maestro que habla de la ayuda a través de la imaginación creadora y no a través de conceptos intelectuales. El moribundo debe, fíjense el verbo, ¿no? Debe ser ayudado para descartar las vestiduras externas con las cuales ha sido revestida. Es decir, por eso el maestro más adelante describe qué es todo lo que pasa, todo el proceso de la muerte, lo va describiendo para que nosotros vayamos aprendiendo un poquito y, y al conocer esos detalles podemos ir imaginando cómo se va despegando y se va liberando del etérico, del astral, del mental inferior, y ir visualizando cómo deja esos ropajes. Entonces,
De ahí viene la imaginación creadora. Fíjense, a través de la imaginación creadora, pues tenemos el deber de ayudar al moribundo. Yo creo que como curadores tenemos que tener muy en claro la voluntad del alma. Eh, entonces, si nosotros no perdemos de vista que siempre tenemos que pedir que se haga la voluntad de su alma, vamos a poder acompañar mejor. Claro, Eh, claro. Así es. Y a veces cuando decimos eso, pensamos en la voluntad del alma del paciente que ya decide retirarse, ¿no? Y nosotros como curadores queremos sanarlo, salvarlo, regresando la vida, etcétera. Pero el alma del paciente decide el retiro. Eso es una. Pero a veces el alma del paciente decide que debe sufrir un pelo más. Y es muy difícil aceptar eso también. No sé si me explico. sí, sí, entiendo. Lo que pasa es que uno tiene que tener ese desapego, ¿no? Claro, sí, Y en el o caso, sea, como decía Siham, de ser un familiar o emocionalmente estar vinculado con esa persona, yo creo que es mucho más difícil. Pero total. bueno, tenemos que trabajar en eso. Sí, sí, sin duda, claro que sí. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. A veces la cura en sí no representa la manutención de la persona en la materia, pero sí el reequilibrio de sus energías para que siga en paz y tranquila y equilibrado. Claro, Entonces, se está haciendo algo, se le ayuda, se le da equilibrio, se le dice suelta. Hemos pasado algunas situaciones familiares en que hemos podido ayudar a desapegar. Hemos mostrado con imágenes cómo es el otro lado. Y yo creo que no tenemos que pensar que la cura es solamente mantener en la materia, porque la materia en sí no, es solamente un deva, es un elemental. total, Entonces, la cura es espiritual, es el flujo divino que siga en el momento cierto, en el plano correcto, según el orden divino. Eso me parece, ¿no ve? totalmente de acuerdo, es así, es así. Ujú, es así. Sí, eso que dice Susana es como el patrón antiguo que tenía el sanador, ¿no? O el curador. Regresarlo a la vida a toda costa, porque es muy importante que la materia persista, ¿verdad? Sí, que el físico se recupere, que el cuerpo persista, y eso forma parte también del campo de ilusión, ¿no? Aquí hay el aspecto de la discriminación del curador, discriminar, mantenerse firme en la luz y seguir la voluntad divina. O sea, es un momento, quisiera oír a Aurora, que es médica y que Ah, sí, vive estas situaciones diariamente. Me parece que como ella, como una persona médica espiritualista, ya debe saber lidar con estas cosas, ¿no, Aurora? É, é difícil, né, para espiritualista trabalhar como médico, principalmente nas, naqueles casos de intensivistas, em CTIs, porque os enfermeiros, os técnicos da enfermagem,
eles não têm a sensibilidade do que está acontecendo com a paciente. Às vezes precisa até tirar o tubo, né? Tirar o tubo do paciente em determinadas horas e eles não sabem definir que momento é esse, do ponto de vista espiritual. Eu não trabalho com intensivistas, né? Mas, assim, já acolhi muitas mortes, ou seja, já fiz a entrega para o outro lado de parentes meus, minha mãe, meu pai. Então, liga uma música suave, no caso da Claro, entrega, né? claro. Usa o incenso, o sândalo, e vai encaminhando a pessoa, fazendo uma passagem mais tranquila. Isso do ponto de vista espiritual. Não sei se deu para entender, Suzana. Deu. Inclusive, a ver, Diana, ¿te acuerdas Michael Robbins, la vigilia que hemos hecho cuando se estaba yendo? Uhum, estava Bueno, presente. você estava presente. Foram que mais de 10 horas, que não, É, não me lembro direito, uma vigília, música e tudo isso, né? Que você está Sí, falando. é, eu estava sí, na hora exata que a Tuia apagou a vela, né, nos A indicando quem vela. tinha feito a passagem. ¿Te Foi acuerdas um de quarto Anita? bonito. sí, sí, Foi, sí, sí. Sí, sí, se pasaron muchas horas de vigilia de con vigília. la música que él quería. Es una Exato. música que él quería, muy hermosa, muy, muy especial. Y, É, y sí, por supuesto, se hicieron todos los rituales que corresponden, marcados por el maestro de K, la luz verde, la orientación de la isso. cabeza, el incienso de pino y bueno, muchas otras cosas. Este, y bueno, fue muy fuerte para todos. Fíjense que no era una familia, ¿no? No era un familiar, un Sim, papá, una mamá, sim, pero para todos los estudiantes era, era el faro, era un faro para nosotros, ¿no? Bueno, para todos nosotros ha sido siempre un compañero adelantado, por decirlo así, ¿no? En el camino. sim, Y fue una pérdida supremamente dolorosa, supremamente dolorosa. Y sim. después fuimos comprendiendo, porque él nos siguió enseñando tras los velos, vamos a decirlo así. Fuimos comprendiendo que la actividad de él, como de tantos otros, es mucho más potente más allá del físico, mucho más potente, tienen más poder y tal. Y así vamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, realmente es así, estamos aprendiendo. É. Uhum. Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, todos sí, estamos en el mismo tema, así que podemos seguir conversando sobre lo mismo. Adelante, Sara, vamos a leer el uno, el 2 y el 3 también. Perfecto. La vida en el plano físico es el purgatorio y la experiencia de la vida constituye una escuela de drástica disciplina. No tomamos a la muerte ni lo Temamos, que está, temamos. no temamos, no temamos a la muerte ni lo que está más allá. El inteligente discípulo trabaja en el campo de servicio, pero mira adelante constantemente hacia el alborear de la clara y fría luz, donde algún día él entrará y así dará fin momentáneamente al capítulo de la fiebre y la fricción y el dolor de la existencia terrenal. Pero existen otras frases en la experiencia de la vida, donde el servidor enfrenta hoy en el mundo el sentido de futilidad y frustración. Desde el ángulo de la visión de un discípulo,
podríamos dividir al ser humano inteligente en 3 grupos, eliminando al mismo tiempo de nuestra mente el peso muerto de la masa, de las masas irreflexivas que registran el deseo, pero que aún no experimentan sentido de futilidad o frustración. Desean y se satisfacen, o desean y sienten frustración, envidia o ira hacia quienes tienen lo que ellos desean y demandan, y que es atrayente para la vida de los sentidos. Los 3 grupos son: 1. Esas personalidades integradas e inteligentes, ambiciosas y que arremeten conscientemente hacia adelante. Sin embargo, se sienten frustradas. Ello se debe a que las condiciones mundiales son demasiado fuertes para ellos, o que sus propias almas observadoras se han impuesto y ponen obstáculos en su camino a fin de guiarlos hacia la luz. 2. Esas personas con inclinaciones místicas y aquellos visionarios correctamente orientados que no han construido aún esa estructura mental que les permite materializar adecuadamente su visión por medio de correctos procesos mentales. Actualmente son numerosos y su problema no es fácil. 3. Esos discípulos y aspirantes que tratan de actuar en el campo mundial, pero debido a limitaciones kármicas, a la errónea aplicación de la ley o a alguna flaqueza básica de la personalidad, nunca llegan a su meta en esta vida y por lo tanto están embargados por un abrumador sentido de futilidad. Vamos a dejarlo hasta ahí y luego hacemos el Sí, último párrafo de este tema que, o sea, ya hemos visto pues el sentido de futilidad o frustración de los, vamos a decir, sanadores, de los sanadores que cuando queremos ayudar a un moribundo, ¿verdad? Pero ahora él va a tocar los distintos tipos o casos de futilidad por el cual viven los seres de acuerdo a su, eh, paso por su camino espiritual, ¿no? Entonces, empieza diciendo este párrafo: la vida en el plano físico es el purgatorio. O sea, no hay nada más que temer más allá, sino lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y esta escuela de vida es una escuela de drástica disciplina. No la tenemos para nada fácil. Entonces, dado esto, no temamos a la muerte ni lo que está más allá. Yo me acuerdo una persona muy aguda, pues, en todo lo que es el ocultismo, decía: menos mal que no sabemos lo que hay detrás de la muerte, sino todos se quisieran morir, todos. El inteligente discípulo trabaja en el campo del servicio, pero fíjense qué lindo dice: mira, o sea, trabaja en el campo del servicio, pero mira adelante constantemente hacia el alborear de la clara y fría luz donde algún día le entrará, ¿verdad? Y dará fin a esta existencia terrenal. Entonces, bueno, vale la pena también acotar que desde el punto de vista del ocultismo, cuando decimos que la persona se muere y la persona regresa, siempre habla de un túnel de luz, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de luz en el camino espiritual, de acuerdo a la conciencia del caminante. Entonces, estamos familiarizados un poquito con la luz del alma,
¿verdad? Esa es una luz. Luego tenemos esta luz que llama la fría luz, clara y fría luz, es una luz espiritual, tiene que ver con la tríada, va más allá del alma. Y luego hay otra luz más allá, que es la luz de monádica, pues, o que le dicen luz eléctrica. Entonces, como vemos, ahí está la luz del alma, la luz espiritual, la luz eléctrica, etcétera. No importa cuál sea la luz, sabemos que va a alborear, o sea, es como que va a salir el sol de esa clara y fría luz para nosotros en algún momento. Pero existen otras fases en la experiencia de la vida donde el servidor también enfrenta ese sentido de futilidad y de frustración, y entonces el maestro describe el punto de las personalidades que son inteligentes, usan su cuerpo mental, pero se sienten frustradas. Eh, y se debe a las condiciones mundiales, o también el alma le pone obstáculos para que redireccione su ambición, pues, su ambición. En el punto 2, esas personas con inclinaciones místicas, o también visionarios, muchos científicos también, orientados aún, que no han construido aún esta estructura mental que les permite materializar su visión por medio de correctos procesos mentales. Actualmente son numerosos y su problema es fácil. No es fácil porque, claro, estamos comenzando, aunque ya deberíamos estar eh, polarizados en el plano mental, ¿verdad? Ya deberíamos tener el control de este plano mental, lo cual corresponde a la raza aria, pero todavía no es así. Y el tercero son los discípulos y aspirantes que tratan de actuar en el campo mundial, pero debido a las limitaciones kármicas o errónea aplicación de la ley o flaquezas de la personalidad, no lo logran. Y entonces quedan embargados por un abrumador sentido de futilidad, queriendo hacer un servicio y sienten que no están ayudando en nada o no están haciendo nada, etc. Vamos a abrir los comentarios para esta parte antes de culminar el tema. Puedo compartir una experiencia que tuve hace muchos años que tiene que ver con este tema. Sí, claro, Gabriela, adelante. Todos Eh, aprendemos de todos. Fue en el año 1993. En ese tiempo yo estaba de novia y la hermana de mi novio falleció de cáncer, y, y estábamos esperando que nos entregaran el cuerpo, y tuve allí la aparición de ella. Tenía yo los ojos cerrados, en ese momento no tenía ningún conocimiento ni conciencia, ningún despertar. Entonces, pero me sorprendió, y la vi traspasar la puerta y ella estaba tal cual la había visto la última vez, toda hinchada, con el camisón y así sutil, con una cara de paz total, y levantó los brazos, nos miró a todos
y esbozó así una mínima sonrisa y dijo, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y yo reacciono de esa situación y le digo a mi novio lo que me había pasado. Entonces él me dice, ¿cuándo te pasó? Recién. Y él me dice, yo también la vi, no la escuché, pero la vi levantar los brazos como si nos quisiera abrazar a todos. Y eso es al día de hoy que lo llevo conmigo porque fue una gran enseñanza. O sea, hoy entiendo más que nunca por qué tuve que vivir eso, que en ese momento, si bien yo lo viví, para mí fue auténtico, la gente me miraba como dudando y bueno, y yo lo único que decía es, yo sé que lo vi, yo sé que pasó. Eh, pero después fui entendiendo que era una realidad, sobre todo porque empecé a escuchar por muchos lugares, por lecturas, por testimonios, que esa frase ahora estoy bien o estoy bien es una de las primeras cosas que, que el alma desencarnada quiere transmitirle a los que quedamos acá, que en realidad los que no estamos bien somos nosotros. Totalmente. Pero fíjense acá donde dice, y dará fin momentáneamente, porque luego volvemos a reencarnar, ¿verdad? Al Mm, capítulo de la fiebre y la aflicción y el dolor de la vida terrenal. ujú. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo importante es que ese sentido de futilidad, por supuesto, puede aparecer de distintas maneras en distintas personas, ¿verdad? Y que lo importante es que si estuviéramos permanentemente, como dice, mira adelante, pero la palabra constantemente, hacia el alborear de esa clara y fría luz de la realidad, ¿verdad? Eh, pues no nos sentiríamos tan autocentrados, autojuzgándonos, automidiéndonos, eh, eh, sí, poniendo nuestros techos de realización, quizás de una manera glamurosa y fuera de la realidad. No, no tendríamos ese sentido de futilidad. Entonces, bueno, también una invitación a eso, ¿no? Como se dice, ubicarnos. Bueno, vamos a leer el último párrafo. Es extenso, ¿no? Parece que es un tema importante porque es bastante extenso. Adelante, Sara, si Ya. podemos. Aparte de estos tres tipos que actúan como el polo opuesto de las masas luchadoras, se hallan los activos e integrados discípulos del mundo, que están en camino de realización y muy ocupados y centralizados como para perder tiempo en sentirse inferiores o pensar en errores y fracasos. Por la ubicación inteligente de las personas que llegan a ustedes pidiendo ayuda en cualquiera de estas cinco categorías, teniendo presente la posibilidad de pasar a otra superior, podrán auxiliarlas, ¿no? Sí, Podrán auxiliarlas más sabiamente. En amplia medida, el complejo de inferioridad que afecta hoy a tantas personas se debe a la forma de reaccionar
a las afluyentes influencias espirituales. Saben que son superiores a lo que realizan y se dan cuenta inconsciente y silenciosamente de su divinidad. Pero las circunstancias limitadoras y los impedimentos de la naturaleza corpórea son demasiado grandes para la correcta respuesta a la oportunidad y a la realidad. Busquen a esas almas y ayúdenlas con verdadera comprensión, apreciación y colaboración, disipando así la ilusión de la no realización que acecha sus pasos. Sin embargo, el exhibicionismo y las alucinaciones neurasténicas deben ser curados principalmente por el autoesfuerzo individual, la descentralización, el altruismo y la transferencia de intereses. Las tendencias neurasténicas están propensas a acrecentarse algún tiempo en vez de disminuir, pues tal es la tensión bajo la cual el hombre trabaja actualmente. Las condiciones mundiales lo obligan hoy a buscar caminos de escape y volver al poder curador de su propia imaginación creadora. La liberación viene por la aceptación del drama que sufre la totalidad y no la parte, y a través de la constante dedicación al trabajo creador en el plano físico. Más adelante se emplearán métodos de entrenamiento que ya están entrando en las etapas elementales debido al trabajo de los psicólogos del mundo. Bueno, a ver. Después de hablar de los tres tipos de personas, cómo se pueden frustrar o en qué medida se frustran, habla de los activos e integrados discípulos del mundo en camino de la realización, que están muy ocupados y centralizados como para perder tiempo en sentirse inferiores o pensar, realmente no piensan en sí mismos, hacen lo que tienen que hacer. Entonces dice, por la ubicación inteligente, es como que el maestro nos dio como un mapa, por la ubicación inteligente de las personas que llegan a ustedes pidiendo ayuda en cualquiera de estas 5 categorías que mencionamos, teniendo presente la posibilidad de que una de una categoría pueda pasar a la siguiente, ¿verdad? Y así podemos auxiliarlas más sabiamente. Es como detectar o identificar el estado vamos a decir, de conciencia o el nivel del paciente para poder ayudarlo. Porque ahí comprendemos qué cualidades, qué energías están manejando. En amplia medida, el complejo de inferioridad que afecta hoy a tantas personas se debe a la forma de reaccionar a las influyentes influencias espirituales. Bueno, saben que hay influencias espirituales muy superiores a lo que uno realiza. Se dan cuenta de su divinidad, pero las circunstancias limitadoras, impedimentos de naturaleza corpórea son muy grandes para poder responder a la oportunidad y a la realidad. Entonces, bueno, claro, siempre vamos a encontrar en el camino también eh, eh, compañeros que están más adelantados, que reconocemos que son más superiores, etcétera, pero no debemos compararnos, sino que cada uno tiene que hacer lo que está de acuerdo a la conciencia que tienen en el momento dado. Busquen a esas almas, ayúdenlas con comprensión, apreciación, colaboración,
disipando la ilusión de la no realización. Fíjense qué interesante, que acecha a su paso, porque si la persona se queda frustrado, pensando que todo lo que hace es en vano, fútil, que no ayuda, pues entonces eh, pues se cristaliza, no está haciendo nada, no tiene posibilidad de avance. Y luego está el contrario, aquel que es exhibicionista, que tiene alucinaciones neurasténicas, que deben ser curados por el autoesfuerzo individual, la descentralización, el altruismo, la transferencia de intereses. Bueno, de eso hay muchos ejemplos en cualquier escuela espiritual también, ¿no? Y en todos lados, pues, realmente. Las tendencias neurasténicas están propensas a acrecentarse durante algún tiempo en vez de disminuir, pues tal es la tensión bajo la cual el hombre trabaja actualmente, sobre todo hoy en día con eh, con los aportes de las energías que están entrando actualmente. Las condiciones mundiales lo obligan hoy a buscar camino de escape y volver al poder curador de su propia imaginación creadora. La liberación viene de ese estado neurasténico, ¿verdad? E irreal, por la aceptación del drama que sufre, la totalidad y no la parte, y a través de la constante dedicación al trabajo creador en el plano físico. Bueno, vamos, ¿algún comentario? Este fue un tema largo, pero supuestamente debe ser importante para que el maestro le haya dedicado tantos conceptos. Lo voy a guardar porque después no sé dónde dejamos. ¿No hay ningún comentario? Bueno, ahora viene paralelos científicos. Lo vamos a ver la próxima clase. A ver, vamos a ver si se me fue el slide. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla el mantra de contacto para cerrar la clase? Sí, sí, se ve. Sí. ¿Quién quiere entonces cerrar? ¿Puedo hacerlo yo? Gracias, Ingrid. Adelante. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh.